Venezuela, la crisis y sus salidas. Una invitación del padre rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctor Fernando Ponce León, de la Compañía de Jesús, como preámbulo de la impartición de la conferencia por parte del doctor José Virtuoso Arrieta, de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Muy bien, con este preámbulo y este saludo de bienvenida desde Quito, desde la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, paso la posta al doctor Fernando Ponce León, rector de la PUCE, quien va a ser el moderador, y a continuación la presentación del doctor Francisco José Virtuoso Arrieta, rector de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Adelante, padre rector. Le damos la bienvenida al rector de la UCAP desde el 2010, al amigo, al jesuita José Virtuoso. Mucho gusto en saludarte, José, y adelante, te esperamos con ansias. Muchísimas gracias, Fernando. Aprovecho la oportunidad pues para agradecer de manera muy especial esta iniciativa de la Universidad Pontificia Católica de Ecuador, una universidad hermana en el marco de la Asociación de Universidades Jesuitas de Aujal. Y a la vez saludo pues a nuestros amigos de Ecuador, de Ambato, de Ibarra, el CINEP en Bogotá, la Iberoamericana de León, a todos pues los de Aujal, desde la oficina que nos acompañan, y a todos los que nos acompañen, y perdonen si dejo de nombrar alguno. Voy a tratar pues de dibujar de una manera pues lo más sucinta posible el proceso venezolano y el momento en el que estamos. Quisiera compartir con ustedes brevemente una lámina en la que quisiera pues colocar algunas cifras que pueden ayudarnos de manera especial. Nuestros antecedentes. 2018, año de sufrimiento y opresión venezolano. Yo diría estos datos se recogen el sufrimiento en el que venimos. Quisiera pues con esto indicar este antecedente inmediato. Algunos datos del año 2000 con el informe de coyuntura económica del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de aquí de la UCAP. Al final del año 2018, la contracción del Producto Interno Bruto se estimó en un 15% en el caso venezolano. Y si consideramos el movimiento del PIB desde el año 2014, ciertamente esta contracción sobrepasa el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de estos últimos 5 años, la economía se ha contraído a más de la mitad de ella. Con relación al petróleo, nuestro principal producto de exportación, la producción se ha venido desplomando aceleradamente de un nivel de producción de 3.254 millones de barriles diarios en el 2008, se ha pasado a 1.090 millones de barriles diarios en el cuarto trimestre del 2018. Imagínense ustedes que de pronto, bueno, su principal producto de intercambio económico pues colapsa, y colapsa paulatinamente a través de los años. Es decir, esto no es simplemente en un momento, sino en los últimos 4 años. Seguimos la reducción de los ingresos fiscales en consecuencia, tanto los de origen petrolero como los provenientes por la actividad económica privada y pública no petrolero, ciertamente se merman considerablemente, de allí que el déficit fiscal se hace cada vez mayor y se
digamos, la política del gobierno ha sido fundamentalmente la de cubrir ese déficit fiscal por la vía de la producción de dinero inorgánico. Eso pues nos ha llevado consigo a la terrible realidad de la hiperinflación. Este dato me parece crucial para que entendamos la crisis venezolana. Al cierre del 2018, la tasa de inflación alcanzó el 1.700%, 1.700.000%. Más de 500 veces, esto en el 2018, pero esto es más de 500 veces la tasa registrada en el 2017, que ya era exageradamente elevada, 2.586%. Y recientemente, al final, en diciembre del año pasado, del 2018, el Fondo Monetario Internacional estimó que de no haber un cambio radical en el régimen económico, la tasa de inflación en 2019 podría alcanzar 10 millones%. Es decir, estamos hablando ya de unos niveles de hiperinflación que ciertamente pues no han sido vistos en América Latina, y a nivel mundial pues formamos parte de los 4 o 5 países que han vivido este desastre económico en todo el mundo. Veamos algunos indicadores a nivel social. La encuesta de condiciones de vida del 2018, que es un producto que venimos produciendo en la universidad desde hace ya 4 años de manera seriada, señala que la cantidad de hogares pobres en Venezuela, tomando como factor de medición indicadores como el estándar de vida, condiciones de vivienda, acceso a servicios básicos, educación, tipo de empleo, se ubica en un 48%. Es decir, cuando hablamos de un 48%, fíjense que estamos hablando de la mitad de las familias en Venezuela están en situación de pobreza crónica. No es solamente pobreza por falta de ingreso, sino pobreza por carencia de condiciones de vida fundamentales. Si tomamos en cuenta solo el indicador de ingresos familiares, la pobreza estaría alrededor del 94%. Es decir, son unos niveles realmente impresionantes, ¿no? Esta situación ha llevado fundamentalmente a que la población busque ampararse bajo lo que se llaman aquí las misiones de compensación alimentaria que brinda el Estado. Son distintas políticas de distribución. Hasta el año pasado logramos medir que el 63% de la población es beneficiaria de algunas de las misiones sociales de alimentación y de subsidio directo que ofrece el gobierno. Esto es un 20% versus el periodo anterior. Es decir, en medio de esta pobreza crónica, la vía que ha encontrado el Estado ha sido a través del suministro, a través de una política de suministros de alimentos que suele ser con una regularidad mensual, con el grave problema de que esta distribución pues es muy deficitaria, no alcanza para todos y pues de muy mala calidad. Con las restricciones económicas, esta política de distribución, por supuesto, se reduce cada vez más y evidentemente pues se hace más difícil de llevar a cabo. Pero aquí el dato importante es que el 63% de la población venezolana tiene que vivir del subsidio del Estado en alimentación de productos básicos y alimentales, porque si no muere de hambre. Ese es el dato realmente terrible que tenemos. La ENCOVI, esta cuenta de la que señala, pues validó la cifra que ofreció recientemente la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que ratifica que desde el 2016 la cantidad de venezolanos en todo el mundo alcanzó la cifra de 2.3 millones.
hay cifras más actualizadas que, de otras fuentes que hablan de que ciertamente desde el año 2016, contando 16, 17 y 18, aproximadamente son 3 millones de venezolanos los que han salido del país. Nosotros somos una población de 30 millones, entonces, bueno, pues saquen allí la relación. Es decir, ha sido una fuga masiva, bueno, que ha tenido diversas etapas y que últimamente ha sido, pues casi que yo diría, masiva y desesperada. Los casos que hemos visto de venezolanos caminando hacia Colombia y en Colombia hacia Ecuador o hacia Perú, bueno, es realmente lamentable y doloroso lo que hemos visto. Entonces, ¿a qué van todos estos datos? A señalar que Venezuela viene de un largo periodo de sufrimiento y opresión, de un largo periodo de realmente en donde hemos padecido un profundo dolor, una situación realmente de estancamiento de los más, digamos, de los niveles más elementales. Estamos en una situación no solo de crisis humanitaria, sino ciertamente de tragedia humanitaria. Los problemas que tenemos de desabastecimiento, los problemas que tenemos fruto de la hiperinflación que hacen imposible el acceso a las cosas más básicas, el deterioro de los servicios públicos, han hecho pues que la vida en Venezuela se haya convertido pues en un sufrimiento terrible, reconocido por las principales organizaciones de derechos humanos, por la propia ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, por la Cruz Roja Internacional. Bueno, creo que es una situación altamente conocida. Las causas de esta situación dramática son responsabilidad directa de las políticas públicas del Estado implementadas durante el periodo 2013-2018. Las encuestas señalaban ya con claridad a final del año 18 que la población venezolana se hacía más consciente de esta relación, de que la responsabilidad directa de esta gran tragedia humana era responsabilidad directa del Estado. Y eso llevaba cada vez más a una pérdida de popularidad del gobierno, pérdida de popularidad del presidente en ejercicio y por supuesto a un continuo conflicto y malestar manifestado de distintas maneras. Por ejemplo, el año pasado tuvimos una proliferación de manifestaciones y de protestas permanentes en la calle de diverso tipo, muy, muy importante. Ante esa situación, además, eso se combina con el desarrollo de un proceso de hegemonía autoritaria. Es decir, el gobierno no solo se fue haciendo cada vez más incapaz de solucionar los problemas, sino se fue haciendo cada vez más autoritario y hegemónico para mantenerse en el poder ante la falta de respaldo. Y fundamentalmente, ante los distintos momentos de crispación, de confrontación, optó por un elemento fundamental, que fue impedir la celebración del referéndum revocatorio. Nuestra Constitución contempla a mitad del mandato la posibilidad de hacer un referéndum revocatorio. En el año 2016 se inicia este referéndum, digamos, esta posibilidad del referéndum, y el gobierno, de la manera más
yo diría, autoritaria y buscándose unos mecanismos bastante superfluos, elimina esa posibilidad. Entramos luego en un proceso de conflicto político muy fuerte que se desarrolló durante los primeros años del 2000, los primeros meses del año 2017 y culminan con una medida que ya colapsó el sistema constitucional democrático cuando fue la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Maduro, el presidente Maduro, en aquel momento plantea que la manera de solucionar el conflicto era convocando a una instancia política superior que ciertamente está en la Constitución, que es la Asamblea Nacional Constituyente, para reformar, transformar el orden constitucional y poder enfrentar los grandes conflictos que vive el país. Pues resulta que esa Asamblea Nacional, primero, se convoca sin elecciones. La Constitución establece, y así ha sido nuestra práctica, que no basta con convocar a la Asamblea, sino que la Asamblea esa convocatoria tiene que ser aprobada en elecciones. Bueno, pues aquí el presidente Maduro decidió que él la convocaba y ya de una vez, pues, se decidía llevarla a cabo. Y luego, no solamente se convoca, sino que las elecciones para elegir a los constituyentistas se hacen mediante un método totalmente inconstitucional y totalmente ilegítimo. Esa Asamblea Nacional, ilegítimamente convocada y fraudulentamente elegida, se establece en el 30 de mayo del 2017. Y en la práctica lo que se convierte es en un sustituto del sistema del Parlamento Nacional, de tal manera que ahora el presidente tiene una Asamblea Nacional totalmente favorita, una Asamblea Nacional Constituyente que legitima sus decretos y sus decisiones, unido a los otros poderes públicos que también forman parte de una misma hegemonía política. La Asamblea Nacional, que se había elegido en el 2015 y que contaba con una mayoría opositora importante, queda entonces así fuera de juego. Esa Asamblea Nacional convoca entonces a unas elecciones anticipadas que son las que se realizan el 20 de mayo del año 2018, elecciones presidenciales, y esas elecciones son las que supuestamente gana el presidente Maduro. ¿Cuál es el problema? Que esas elecciones fueron ilegítimamente convocadas, fueron convocadas por una Asamblea Nacional Constituyente, que a su vez es ilegítima y fraudulenta, y las mismas elecciones, como lo reconoce la Unión Europea, muchos organismos internacionales y la gran mayoría del pueblo, pues no las avaló porque no participó en ellas, son elecciones efectivamente fraudulentas. Maduro entonces pretende que esas elecciones sean lo que le sirva de base para continuar en el poder pues un periodo más, desde el año 2019 hasta el año 2025, porque aquí el periodo tiene 6 años. Entonces, ¿por qué es importante todo este cuento? Para que entendamos una cosa, es decir, afuera es necesario entender este tema. ¿Cuál es, en definitiva, la síntesis del problema? Un pueblo que sufre, un pueblo que está en una tragedia nacional prolongada, una crisis humanitaria compleja, fruto de unas decisiones públicas cuyo responsable es directamente el presidente de la República y el régimen que le acompaña, porque ciertamente se ha ido conformando como un régimen hegemónico, autoritario. Ese responsable la gente no lo quiere en el poder,
Pero a lo largo del año 2017 y del año 2018, cuando ya su periodo se va a acabar, se las ingenia para tergiversar la Constitución y mantenerse en el poder a toda costa. Los venezolanos pacientemente, porque hay que decir que los venezolanos hemos sido pacientes, vimos con horror cómo el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, el 11 de enero, perdón, que le tocaba al presidente juramentar un nuevo periodo presidencial, bueno, pues lo hace sustentándose en esas elecciones del año pasado, elecciones no reconocidas, sosteniéndose sobre eso para perpetuar este periodo, un nuevo periodo presidencial, es decir, 6 años más de tragedia, 6 años más de oro. Bueno, yo creo que el propio gobierno y el propio régimen nunca se esperó la reacción inmediata. La reacción inmediata fue de una desaprobación total en todo el país, de una profunda molestia. La gente vio con profundo dolor, con profunda decepción, cómo lo que tenía delante era la perpetuación de la tragedia que estaba viviendo en manos de un presidente que en ese momento dejaba de ser presidente y se convertía en un usurpador de facto de esa presidencia. Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, que había sido elegida en el año 2015, de cuya mayoría es la mayoría pues, de oposición en el país, se elige una nueva directiva y como presidente de esa nueva directiva a un joven llamado Juan Guaidó, que con mucho orgullo, pues digo por todas partes, es egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y muy identificado con ella. Ese joven valientemente asume el reto y asume el reto de que en su condición de presidente debe liderizar en esa instancia que es la Asamblea Nacional la conducción de la lucha y la conducción por restituir el orden constitucional. Lo primero que se hace es no reconocer las elecciones del 20 de mayo pasada, declarar el vacío en la presidencia y convocar evidentemente pues a la resistencia y a la lucha. Esa convocatoria pues fue asumida de manera valiente, de manera, digamos, con mucha esperanza y con mucho entusiasmo por la mayoría del pueblo venezolano. Inmediatamente empezaron a realizarse en todo el país asambleas, reuniones, ciertamente por todos los rincones del país la gente empezó a aglomerarse, a discutir, a sentirse convocado y se decide entonces que el 23 de enero, que es una fecha muy emblemática en Venezuela, porque se celebran 60 años del derrocamiento de una dictadura que fue muy cruel en Venezuela, la dictadura de los años, desde los años 48 al año 58, 1948, 1958, en las que gobernó en su último periodo un general llamado Marcos Pérez Jiménez, que fue derrocado el 23 de enero de 1958. Por lo tanto, en este periodo se celebraban 60 años del derrocamiento de esa dictadura. En esa fecha, que es una fecha histórica, se convocó a una gran marcha. Bueno, realmente lo impresionante de esa marcha es que se dio en todos los rincones del país. En todos los rincones del país, pues salieron miles de personas en zonas del país que anteriormente eran de filiación chavista o de filiación más pro gobierno. En segundo lugar, se movilizaron sectores populares de los barrios más pobres de las distintas ciudades, de tal manera que esta manifestación tenía un signo particular.
no era una manifestación de los opositores al gobierno, era una manifestación del país contra el gobierno. Una marcha parecida a esa se acaba de dar y ahora con más gente el pasado 2 de febrero. Pasado 2 de febrero salió a la calle nuevamente pues muchísimo más gente de la que había salido el 23 de enero. De tal manera que nosotros lo que se ha logrado pues en muy pocos días ha sido la conformación de una gran plataforma de conducción política, una plataforma institucional que es la Asamblea Nacional, un liderazgo unificado en torno al presidente de la Asamblea Nacional y un gran movimiento popular en torno a ese nuevo liderazgo que pide fundamentalmente la vuelta al orden constitucional como condición para salir de este estado de tragedia en la que vive el pueblo venezolano. No hay posibilidad de reconstituir la economía, de reconstituir el bienestar social, de reconstituir los servicios públicos en Venezuela, de reconstituir en general la convivencia en Venezuela si no hay un cambio de gobierno, porque este cambio de gobierno, este gobierno ha sido incapaz, es el responsable por sus políticas ante esta situación. Alguien me decía el otro día una síntesis muy interesante que me atrevo aquí a resumir ante ustedes. ¿Cuál es en este momento la gran contradicción, para hablar en términos marxistas? La gran contradicción en este momento no es la lucha entre opositores del gobierno y gobierno o la lucha entre otro tipo de factores que pueden estar presentes. Es la lucha del pueblo venezolano contra una cúpula que gobierna despótica y tiránicamente al país. La gran lucha es por salir de ese gobierno que oprime y tiraniza a la gran mayoría del país. Esa es la gran contradicción y el gran problema en el que se vive. Dos temas que están muy en la opinión pública latinoamericana y que están presentes. Uno se refiere al problema de la presencia de la comunidad internacional y el liderazgo de los Estados Unidos en este proceso. Es un tema importante porque se suele pues señalar fundamentalmente que esto, digamos, buena parte de la izquierda latinoamericana señala que se trata de bueno, una guerra del imperio contra Venezuela, una guerra del imperio contra la realidad venezolana, fundamentalmente porque Venezuela tiene mucho petróleo y hay evidentemente el deseo de, ante un gobierno de izquierda, de intereses nacionalistas, pues tratar de penetrar las riquezas del país, controlar esas riquezas en oposición además a otros actores imperiales, como puede ser Rusia, como puede ser China, para preservar, pues, digamos, esa fuente de riqueza tan importante. Creo que hay que aclarar varias cosas, me parece a mí. Primero hay que tener en cuenta que el conflicto venezolano trascendió a la esfera internacional, convirtiéndose en parte de la geopolítica mundial y de la guerra de intereses que allí se libra. Trascendió también a la geopolítica regional latinoamericana. Venezuela ha sido convertida por el régimen que la domina en una amenaza para la paz y la estabilidad regional y para los intereses de los propios Estados Unidos. Ha sido el gobierno el que nos metió
en el problema con los Estados Unidos. Digamos, el gran responsable, o mejor dicho, el gran irresponsable en todo este drama, ha sido la propia política del gobierno, que en nombre de su antiimperialismo, bueno, pues intervino junto a con otras potencias, especialmente con China y con Rusia, y también alineando a Cuba a favor de sus intereses contra Estados Unidos. Entonces Venezuela emerge como un factor disonante, como un factor conflictivo en medio de la política de los imperios o en medio de los intereses geopolíticos de los imperios. Lo que se ha logrado, lo que logró el liderazgo de oposición fue lograr que Estados Unidos pues se alineara con las aspiraciones del pueblo democrático o del pueblo venezolano que aspira a democracia y que por lo tanto efectivamente estos intereses de Estados Unidos jugaran a favor de los intereses venezolanos. Es decir, que en ese contexto de rivalidad, lo que logró el liderazgo político de oposición fue precisamente alinear el imperio norteamericano más a favor de las aspiraciones del pueblo venezolano. Hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Quien ha reconocido el conflicto venezolano y aboga por el restablecimiento del orden constitucional en Venezuela no es solamente Estados Unidos, son 16 países latinoamericanos, es Canadá también, es prácticamente las 3/4 partes de los países que conforman la Unión Europea. Estamos hablando también ya en el hemisferio más oriental, ahí estamos hablando de Australia, estamos hablando de Japón. Entonces, la actuación de Estados Unidos no es una actuación, digamos, unilateral, es una actuación en concordancia, es una actuación que de alguna manera estará balanceada también por otros muchos intereses. Eso es importante. Después creo que es importante entender que no estamos en el contexto de la Guerra Fría de los años 60, incluso los años 70, en donde Estados Unidos representaba un bloque ideológico y Rusia representaba otro bloque ideológico. Rusia es tan capitalista como Estados Unidos y los chinos son tan capitalistas como Estados Unidos. Entonces no es el problema de que nosotros nos estamos alineando con el capitalismo frente a los defensores de no sé qué valores universal. Estamos en una guerra de imperios por razones económicas. Y dentro de esa guerra de imperios, por razones económicas, estamos alineando una fuerza a favor de nuestros intereses democráticos y a favor del pueblo venezolano. Y en última instancia, evidentemente, Estados Unidos, el protagonismo de Estados Unidos en este contexto, ciertamente el elemento más importante es la posibilidad de una intervención militar en este contexto, que evidentemente está ahí y está latente, y no nos podemos llamar a engaños al respecto. Ahora, nadie en Venezuela en su sano juicio puede querer una intervención de Estados Unidos. La región en Venezuela, en América Latina, la región en general no puede querer una intervención en Estados Unidos, y el concierto de países tampoco puede querer una intervención de Estados Unidos. Y ojo, el propio Estados Unidos tampoco puede querer una intervención per se, porque ciertamente es una carta muy complicada a nivel de política externa y a nivel de política externa.
de tal manera que la barajita o la carta o la posibilidad de la intervención no es una cosa automática e inmediata. Será una carta, será una posibilidad allí presente en el camino, dependiendo de muchos factores, y antes de llegar allá hay otras posibilidades en juego y hay otras opciones en juego. Actualmente la presión más importante tiene que ver con la presión económica y con la presión diplomática, pero creo que dado que esto ha saltado a un nivel, como digo, latinoamericano y ha generado la presencia de comunidades internacionales tan importantes como por ejemplo la Unión Europea, hay posibilidades de otros juegos y hay posibilidades de otras salidas, y eso es un escenario en el que se está ahora, evidentemente el que pueden intervenir pues muchos factores. El otro tema fundamentalmente tiene que ver con la llamada autoproclamación presidencial de Guaidó. ¿Cómo es eso que un señor se autoproclama presidente? Hay que decir que el nombre está mal usado, no el de Guaidó, sino el de la autoproclamación, por el hecho de que no es que se autoproclamó, constitucionalmente existe la posibilidad de que ante el vacío presidencial, por muchas razones, es el presidente de la Asamblea Nacional legítimamente constituida la que ocupa temporalmente ese vacío. Entonces, digamos que hay que entender la presencia de Guaidó como presidente de Venezuela de manera interina, de manera provisional y en el marco de lo que establece la Constitución. Evidentemente, todos entendemos que esta crisis no se resolverá hasta que no haya nuevas elecciones y la constitución de un gobierno elegido por el pueblo venezolano como el elemento fundamental. ¿Cuál es la situación y los escenarios para terminar con ello? Para terminar esta presentación. En este momento, el gobierno de Maduro es un gobierno muy golpeado, muy debilitado, un gobierno que no cuenta con la calle, un gobierno que cuenta más bien con el rechazo mayoritario del pueblo venezolano. El gobierno de Maduro cuenta además con una severa limitación de su propio entorno, aunque lo respaldan las Fuerzas Armadas sin embargo están muy divididas y muy resquebrajadas. Aunque tiene un partido político importante, sin embargo los grandes líderes de su partido también están confrontados, es decir, el gobierno ha sido muy exitoso en mantener un bloque, yo diría que casi un bloque monolítico, un bloque pues casi que de duro como la piedra. Sin embargo, ese bloque se ha ido fraccionando, se ha ido resquebrajando sin llegar a la fractura total. Es un gobierno sometido a una profunda crisis económica, en ese sentido con una ingobernabilidad muy manifiesta y clara. Es un Estado y un gobierno sin capacidades. Ahora con las presiones económicas esas dificultades crecen y se hace pues mucho más difícil la gobernabilidad. Es un gobierno, pues yo diría que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la gobernabilidad, desde el punto de vista de la legitimidad, internamente entonces muy debilitado. Es un gobierno que está fuertemente amenazado por Estados Unidos directamente, por el contexto internacional en general, de una manera muy clara y directa, hasta llegar a elementos que yo le digo, como ustedes me pueden ver ahí en la pantalla, pues yo creo que tengo bastantes canas. Bueno, yo no había visto en mi vida, en el
caso latinoamericano, un asedio, una articulación internacional tan importante. El gobierno de Maduro es un gobierno sin piso internacional, porque incluso Rusia y China, Rusia de manera más beligerante, China prácticamente en silencio, no han manifestado tampoco un respaldo efectivo al gobierno. De tal manera que es un gobierno en ese sentido muy aislado y muy presionado. Pero, y este es el tema, es un gobierno atrincherado. Es un gobierno en donde, bueno, ha decidido mantenerse en el poder, y el escenario más previsible que tenemos es que se mantendrá en el poder hasta el límite en que vea posible hacerlo. Es decir, este no es un gobierno que va a salir del ejercicio del gobierno pues simplemente por un ejercicio racional de ventajas, de pros y contras, sino que lo hará en medio de muchas presiones y lo hará en medio de una, digamos, de una presión que ya, bueno, pues le haga ver que ya es imposible estar. Entonces, mi hipótesis particular es que el gobierno se mantendrá resistiendo hasta el límite posible que lo pueda hacer. El otro escenario es que efectivamente digamos, hay muchas opciones en este momento en el camino. Hoy mismo hay una reunión de países de la Unión Europea, de México, en Uruguay, que están allí buscando algunas alternativas. Evidentemente los países de la Unión Europea también están buscando distintas alternativas. ¿Cuál es esa otra gran alternativa? En la cual me parece que hay un consenso generalizado, que es, evidentemente, la legitimidad de Maduro es inexistente en este momento del gobierno. Hay que ir a unas elecciones, cuanto más temprano mejor, unas elecciones que puedan realizarse hacia el mes de junio o julio como máximo. Algunos hablan de que es necesario ir a elecciones hasta dentro de 3 meses. En realidad eso no es nada fácil, pero se habla de ir a elecciones dentro de 6 meses para resolver a fondo el problema de la legitimidad. El gran problema de eso es si de aquí a la celebración de esas elecciones Maduro permanece o no en el ejercicio del poder. Si Maduro se mantiene en el poder, pues va a ser muy difícil lograr a esa composición de garantías que haga posible unas elecciones libres, democráticas, etcétera. Maduro tendría que abandonar el poder. Para que Maduro abandone el poder le tienes que dar una serie de garantías. Allí es donde la negociación diplomática es importante. ¿Cuáles son las garantías que puedes ofrecer al régimen, no solo de seguridad, sino también de participación, que puedan avanzar en eso? Hay elementos internos que son importantes. En el país, en este momento, se acaba de aprobar un estatuto para la transición que establece una suerte de hoja de ruta transicional que puede ser realmente muy importante porque en medio de la anarquía, del desorden, del conflicto político, marca una ruta aceptada, al menos por los que son en este momento los líderes de oposición. Y se está trabajando también en una ley de amnistía, cosa que es muy importante de cara a generar condiciones. Es decir, tú no puedes hablar de un proceso de transición si al otro pues simplemente le vas a cortar la cabeza. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades de amnistía puede haber para todos aquellos que decían colaborar en el proceso de transición política? Evidentemente, allí está el tema de que no puede haber amnistía para los violadores de derechos humanos. Y el tema de la violación de derechos humanos
registrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, ha sido muy importante en Venezuela, pero allí está. El gran protagonista, y con esto termino, el gran protagonista de este proceso, quien ha desencadenado todo este proceso político, quien lideriza este proceso político, es la esperanza del pueblo venezolano por un cambio político que haga posible la vida digna y la vida en libertad. Evidentemente tenemos el problema del imperio, evidentemente tenemos el problema de la confrontación militar, evidentemente tenemos el problema de la polarización política. Podemos poner muchísimos problemas en la mesa, pero el gran, digamos, desencadenante, el gran motor de todo este proceso es el pueblo venezolano reclamando cambios a favor de la libertad y la democracia. La Iglesia en este periodo, es decir que la Conferencia Episcopal Venezolana, la Compañía de Jesús, la vida religiosa, las más importantes organizaciones de laicos, organizaciones educativas de la Iglesia, Fe y Alegría, la universidad que tengo el honor, de la cual tengo el honor de ser rector, el clero en general, los cristianos en general, están totalmente alineados con este proceso de cambio y han sufrido también persecución. La posición de los obispos, la posición de muchos sacerdotes, pues también le ha valido las represalias del régimen de terror en Venezuela. Como iglesia nos sentimos muy compactados y muy comprometidos con lo que el pueblo está pasando en distintos niveles, desde las acciones más básicas de solidaridad, el acompañamiento a la gente y después lo que implica la incidencia política nacional e internacional para hacer que este proceso de transición sea un proceso pacífico, sin sangre, un proceso o sin más sangre, porque ya ha habido mucha sangre, y efectivamente conducente a lo que todos queremos, pues a una vida en paz y en sanidad.